Bueno, este es el menú principal del aplicativo Business Task. Cuenta con algunos botones de comando que lo llevarán a los diferentes anexos. Vamos a mirar el paso a paso para personas o usuarios que van a usar el aplicativo por primera vez. El primer paso es ir a datos generales, que lo encuentran en la parte superior izquierda del menú. Damos clic en datos generales. Esta opción es para digitar los datos básicos del contribuyente al cual le vamos a hacer la declaración de renta, es decir, la persona jurídica. Digitamos el NID de la empresa, la razón social, el código de la actividad SIU, el código de la seccional de la DIAN al que pertenece. Definimos el porcentaje de anticipo del impuesto de renta. Por defecto está el 75%, pero lo pueden cambiar al 25 o 50% dependiendo del año en que esté declarando. Las diferentes tarifas del impuesto de renta, aquí es donde seleccionamos el código de la tarifa. Por defecto está el 01, que corresponde a la tarifa del 33%, pero lo podemos cambiar a las diferentes tarifas que puede tener un contribuyente. Más adelante hay una serie de preguntas que hay que responder sí o no a cada una de ellas. Por defecto están ya algunas respuestas, pero usted tiene que verificar cada una y responderla de acuerdo a su situación tributaria. Luego vienen 4 opciones para dejar en blanco o seleccionar el número 1 dependiendo si le aplica. Luego viene un tema que es muy importante, que son las cifras contables globales del activo, el pasivo, ingresos, costo y gasto. Aquí simplemente es digitar la información contable, que es la base para hacer nuestra declaración de renta. La información contable bajo norma internacional. Por defecto y para el ejemplo vamos a copiar una información que yo ya tengo aquí lista en un balance de prueba y la vamos a copiar y pegar aquí como valor. Luego viene el dato del impuesto neto de renta contable que esté causado, es decir, cuenta 54 o la cuenta donde hayan contabilizado esa provisión o estimación de renta. Aquí por defecto o para el ejemplo voy a colocar un valor X. Luego viene una serie de preguntas una serie de información respecto a la propiedad, planta y equipo. Le pregunta el total de la propiedad, planta y equipo. Le pregunta aparte la depreciación acumulada con signo positivo, hay que digitarla. Le pregunta el dato de terrenos y el dato de edificaciones. Luego viene una sección para los datos de la declaración de renta del año anterior. Es tomar la renta y digitar ciertos datos que pide esta sección. Luego vienen los datos para la depuración de la renta presuntiva, solamente si le aplican. Esto es, por ejemplo, la inversión en acciones. Si tiene inversiones en acciones, pues se digita el dato y así sucesivamente. Viene una información complementaria informativa. Normalmente no afecta el formato 110, solamente para unos anexos especiales como el de justificación patrimonial. Entonces toca leer cada una de la información que pide y si le aplica, pues se digita el valor correspondiente. Al final viene una pregunta o le indica que si considera que las autorrentas hacen parte del cálculo del anticipo de renta para el año siguiente. Aquí por defecto está con el número 1, es decir, que sí lo tiene en cuenta. Hay personas que dicen que no, entonces se dejaría en blanco. Luego, el segundo paso es ir a balance de prueba. Es la segunda opción al lado superior izquierdo de la pantalla. Balance de prueba. Aquí es donde vamos a pegar el balance de prueba que bajamos de nuestro software contable. Debe tener unas características. Aquí en la parte derecha de la pantalla pues están las instrucciones, o si no está el respectivo manual. Simplemente debe cumplir algunas características. La más importante, que tenga 3 columnas: código PUC, nombre de la cuenta, saldo a 31 de diciembre. Debe ser un balance sin cierres contables, sin terceros. Puede copiarlo con toda la estructura del plan contable que maneje su software. Y aquí para el ejemplo vamos a copiar la información que tengo aquí en este balance de prueba. Simplemente lo copiamos y lo pegamos en este espacio del aplicativo. No olviden, pegado como valor. El tercer paso es procesar el plan contable. Aquí es muy importante definir a qué nivel quiero trabajar mi plantilla sumaria o nuestra conciliación fiscal. La recomendación número 1 es que sea al máximo nivel, pero todas las cuentas deben tener ese nivel de cuenta. Es decir, aquí por ejemplo la caja tiene 8 dígitos en sus cuentas auxiliares, el banco tiene 8 dígitos, clientes tiene 8 dígitos, pero hay unas cuentas que no tienen 8 dígitos, entonces no podríamos usar la del 8 dígitos, nos toca bajarnos a
posiblemente a la de 6 dígitos, y revisando todo el balance nos damos cuenta que es la mejor opción trabajarlo a 6 dígitos porque así está configurado nuestro plan contable. De todas maneras se recomienda leer el manual de balance para poder identificar otras características, pero básicamente son estas. Aquí entonces le damos clic en el botón procesar plan contable y aquí tenemos el nivel al cual vamos a trabajar desde 4 dígitos hasta 12 dígitos. Como lo vimos anteriormente, para este ejemplo vamos a trabajar a 6 dígitos, entonces damos clic en este botón de 6 dígitos, él hace un proceso y solamente me pasa a la plantilla sumaria, que es esta, o nuestra conciliación fiscal, las cuentas que tengan 6 dígitos. El cuarto paso en este momento es revisar nuestra auditoría para garantizar que toda la información pasó correctamente a nuestra conciliación. Para esto vamos simplemente con esta lupita que se llama auditoría y bajamos un poquito. En esta primer cruce de información de saldos contables, toda la información debe estar con chulito verde. Si tiene una X, nos va a indicar que hay diferencias y debemos con este clic derecho, del lado derecho de la pantalla, dándole clic nos damos cuenta qué información o qué tenemos de diferencia y nos toca ir al balance a corregir o a revisar por qué no pasó toda la información a nuestra plantilla sumaria. Lógicamente insistimos en que hay que leer el manual si tienen ese tipo de inconvenientes. Luego, como quinto paso, es ir nuevamente a la sumaria, que vamos en el tercer opción del lado izquierdo o en este primer botón, vamos a la sumaria. Aquí simplemente lo recomendado es darle filtrar para poder organizar un poco la información, que nos quede solamente las casillas que tienen información. Esta opción de filtrar es muy importante cada vez que ustedes muevan algún anexo de estos y que vayamos a la sumaria a mirar el efecto, tenemos que dar filtrar. Aquí el quinto paso es asignarle el renglón del 110 a cada partida. Vamos a coger entonces cada cuenta o cada descripción de cuenta y vamos a ir asignándole el renglón de acuerdo a la lista que se despliega. Aquí por ejemplo caja pues es efectivo equivalente al efectivo, ¿cierto? Él le rellena automáticamente de ahí hacia abajo para poder que esto sea súper rápido. Aquí miramos que la 13 pueden ser cuentas por cobrar, ¿cierto? Por acá más adelante en la 14 pues esto puede ser inventarios. Pueden haber intercalos por acá de otros activos o otro tipo de rubros, se puede intercalar. Aquí por ejemplo esto es propiedad, plantilla y equipo, que es nuestra cuenta 15. Por aquí más abajo está la cuenta 16 y así sucesivamente vamos a diligenciar esta información de los renglones de el formato 110. Todas las partidas deben tener su correspondiente asignación. Por ejemplo aquí pasivos, pues esto es un solo rubro que se llama pasivos. Hay que tener muy claro y es muy importante que la cuenta del patrimonio le cambiemos y le digamos que no aplica, porque esto no afecta el formato 110, pero sí hay que dejarlo acá porque para el 2516 sí se requiere esta información. Entonces no aplica para la conciliación, pero lo dejamos ahí como pendiente para llenar el formato 2516. Después viene la información de ingresos, entonces buscamos los renglones respectivos de ingresos y así sucesivamente. Recomendamos lógicamente leer o mirar el manual más detallado de la plantilla sumaria. Aquí por ejemplo hay algo muy importante y es que después de asignarle el formato del renglón 110, si vamos al formulario, que podemos ir con este botón, o en el menú principal con este botón de formulario, ya vemos información alimentada en el formato 110, dado que pues ya digamos pasó la información por ahora solo contable, ¿cierto? La misma contable pasó a ser fiscal, dado que no hemos hecho ningún ajuste como tal en la plantilla sumaria. Aquí el sexto paso que recomendamos es ya realizar los diferentes ajustes de nuestra conciliación fiscal. Aquí hay varias formas de hacer los ajustes. Uno es, como toda la vida lo hemos hecho en un archivo de Excel de nuestra conciliación, es hacerlo frente a la cuenta. Es decir, por ejemplo, vamos a buscar acá un gasto.
voy aquí a cambiarle para el ejemplo que esto es un gasto administrativo. Por acá, por ejemplo, la cuenta 52 es gastos de ventas. Esta de intereses pues son gastos financieros. Y de aquí para abajo, que es la cuenta de las 53, otras 53 van a ser otros gastos y deducciones. Y por acá la cuenta 6 va a ser costos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo con el 4 por 1000. El 4 por 1000 hay dos formas de hacer los ajustes. Uno es frente a la cuenta, es decir, aquí podemos hacer un ajuste de crédito, porque esto es una cuenta de gasto, ¿cierto? Y vamos a debitar el 50% de nuestro gasto de 4 por 1000 porque es lo deducible. Lógicamente esto tiene que estar certificado, ¿no? Es realmente el 50% de lo que me certifican los bancos. Entonces, esta es la primera opción de hacer los ajustes fiscales. La otra opción es, y que es excluyente, es decir, si usted decide que los ajustes los hace acá frente a la cuenta, está perfecto, pero si no lo quiere hacer acá, simplemente llena anexos, es decir, para eso se hicieron una cantidad de anexos acá para dejar como la historia de los ajustes. Aquí, por ejemplo, en el caso del 4 por 1000, pues está aquí en este botón que se llama Impuestos, GMF. Aquí, como todos los anexos y la filosofía de todos los anexos es que en la parte superior me pregunta el valor contable, que digite el valor contable. De todas maneras, el aplicativo le va a indicar qué debe digitar en cada casilla, pero aquí nos pide el dato contable. Entonces, el dato contable eran 13 millones, ¿cierto? Y el valor certificado, pues digamos que el banco, tengo un solo banco para el ejemplo, y me certificó 12 millones solamente. Que es lo que a veces pasa, no siempre, o mejor dicho, podría decir que siempre hay diferencias. Entonces, contablemente hay 13, certificado hay 12. Entonces, miremos en la sumaria cómo se hace el ajuste cuando no es frente a la cuenta. Entonces, mire que frente a la cuenta, pues no hay nada, ¿cierto? Porque borramos lo que habíamos hecho inicialmente en la primera opción. Es excluyente, no lo podemos hacer doble. Tenemos que hacerlo o acá frente a la cuenta o usando la anexo. Entonces no está acá. ¿Dónde está? Pues nos toca siempre en la sumaria decirle filtrar, filtrar. Y él nos va a ir mostrando los diferentes ajustes que vamos haciendo con base en los anexos. ¿Cómo vamos rápidamente a ver los ajustes? Aquí en ajustes F, él nos lleva a la parte final de la sumaria y aquí ya empiezan a aparecer los diferentes ajustes. En este caso, mire que estamos haciendo un ajuste en ya no es en cuentas, sino en renglones del 110. En otros gastos y deducciones que coincide con este, ¿cierto? Debe coincidir con este, o si no coincide debo unificar el criterio. Entonces, en este renglón va a hacer un ajuste del 4 por 1000 y hace un crédito de 13 millones y un débito de 6 millones, ¿cierto? Que es lo que vamos a deducir. Entonces, el ajuste, ¿cómo se analiza? Aquí mire que está llevando 7 negativos, pero es que son 7 negativos de un ajuste porque arriba, frente a la cuenta, estamos llevando 13 a la columna de saldo fiscal. Entonces, 13 menos 7 me da los 6 millones, que es lo que vamos a deducir. Así, de esta manera se debe analizar todos los ajustes que vengan de los diferentes anexos que tiene este aplicativo. Siempre, como les dije, hay que entrar a filtrar cada vez que movamos un anexo para mirar y validar los ajustes que está haciendo. Entonces, de esta manera ya podemos entender un poco más la herramienta. De aquí en adelante son simplemente entrar a cada anexo si me aplica y si lo quiero usar, porque mire que todos estos anexos son opcionales. Como les digo, usted puede trabajar su renta haciendo los ajustes siempre frente a la cuenta, no interesa, o si lo quiere hacer usando los anexos, que es el objetivo del aplicativo, pues utiliza el anexo y va y revisa qué ajuste le hizo en los diferentes renglones del 110. Entonces miremos rápidamente qué otros anexos hay. Aquí hay un anexo de retenciones en la fuente. Este es para pues llevar el dato de la retención y la autorretención en la renta al formulario. Es obligatorio diligenciarlo, este es obligatorio. Rentas exentas, pues es un
un anexo simplemente para digitar el valor de la renta exenta. Aquí hay por defecto algunas. Está el anexo de ingresos no constitutivos, lo mismo, aquí es donde digitamos si tenemos un ingreso no constitutivo diferente a dividendos, porque el de dividendos es un anexo que está acá dentro de otros anexos. Está el de intereses presuntivos, aquí es donde se maneja todos los préstamos a socios. Tenemos el de descuentos tributarios, aquí también tenemos los diferentes descuentos tributarios, algunos tienen un anexo especial que hay que diligenciarlo si se requiere. Tenemos el de aportes, aquí es para manejar el tema de aportes a la seguridad social, para manejar lo pagado y lo devengado. Tenemos el de subcapitalización, si tenemos préstamos entre vinculados económicos. Tenemos para hacer el deterioro de cartera fiscal, entonces simplemente revisamos la información. Recuerde que todos los anexos me piden el dato contable en la parte superior y abajo pues hace y calcula el ajuste fiscal como tal. Tenemos un anexo para compensar pérdidas y excesos de rentas presuntivas. Tenemos el anexo para venta de activos fijos de más o menos de 2 años y venta de acciones, donde me hace todo el manejo de la recuperación por deducciones. Tenemos un anexo para depreciaciones. Esto es un anexo muy importante, pero esto es para depreciar fiscalmente. Cuando tengo diferencias entre lo contable y lo fiscal, obligatorio tener la fecha de compra de todos los activos, si no se va a poder manejar este anexo. Tengo el de diferencia en cambio, que haya la diferencia en cambio realizada, que es la deducible con base en lo que yo ya tengo contablemente contable en el balance de diciembre. Tengo por acá más abajo unos anexos que son simples de verificación, no son obligatorios, no afectan el formato 110, son los que se identifican con este logo como un enchufle desconectado para conciliar aquí ingresos o para un cruce ahí de prestaciones sociales. Como le digo, no afectan la renta, no es obligatorio diligenciarlos. Tenemos por acá gastos del exterior. Si tengo gastos del exterior, aquí me calcula la limitante del 15% y me hace el ajuste. Por acá el cálculo de sanciones, si requiero hacer calcular sanciones. Y este que se llama otros anexos, que son una serie de anexos para recopilar información de rentas gravables, ganancias ocasionales adicionales. Por acá el de dividendos, si tiene dividendos es obligatorio diligenciar este anexo, este es de los obligatorios, porque aquí es donde se reparten de acuerdo al año de origen de las utilidades que va a repartir, y esto debe estar igualito a lo que usted seleccionó en la sumaria como ingresos por dividendos. Aquí un botón nuevo para el año 2019, son unos anexos complementarios que no afectan el 110, no son obligatorios, pero son de mucha ayuda para varios temas complementarios a la renta. Como les dije, aquí está el formulario 110, que es el objetivo de este anexo, poder emitir este formulario. Y está todo el tema del formato 2516, donde están los 7 anexos. Muchos, digamos el ESF, el ERI, se llenan la gran parte de la información simplemente con digitar aquí un código de acuerdo al manual de códigos o de filas. Para eso se requiere que descarguen ese manual, lo tengan a la mano impreso, el manual de filas del 2516, y colocarle aquí información de la fila respectiva, pues él me va a alimentar la información en su correspondiente anexo de forma muy fácil. Digamos que esto ayuda en gran parte a llenarlo. Hay una información que es manual, pero mirando los manuales pueden diligenciarlo y es digamos, les ayuda mucho en el diligenciamiento de esa información. Creemos que con esto ya es un abrebocas de cómo se maneja la herramienta. La idea es que cada manual, cada anexo tiene su propio manual. Aquí en manuales ustedes pueden entrar a este botón, él los lleva a una página web, y ahí con una clave que se les envía en el momento de la compra de la herramienta, pueden descargar los diferentes manuales y los diferentes videos que se han elaborado para efectos de utilizar la herramienta. Esperamos que haya sido de utilidad. Cualquier duda, con gusto en soporte le podemos ampliar la información, pero se recomienda, como se dijo, que se utilicen los manuales, se lean los más importantes, que son el de datos generales, balance, plantilla sumaria, para efectos de que conozcan la herramienta de forma detallada
más para las personas que van a utilizar el aplicativo por primera vez.